En menos de 48 horas, una de las unidades militares más condecoradas del planeta caminó directamente hacia una trampa que había sido perfeccionada durante 2 décadas de ingeniería subterránea. La Brigada Golani, cuya reputación en el mundo militar se encuentra al nivel del SAS británico y la Delta Force estadounidense, sufrió pérdidas devastadoras en un solo sector del sur del Líbano. Para entender el verdadero peso de esa cifra, considere esto. Durante toda la guerra del Líbano de 2006, Israel perdió 121 soldados en 34 días de combate continuo. Lo que ocurrió en las colinas del sur del Líbano en marzo de 2026 multiplicó esa cifra casi por 8 en un solo sector, con una sola brigada y en menos de 2 amaneceres. Esto no fue una masacre sorpresiva contra civiles desprevenidos. Fue la colisión calculada entre la tecnología militar más avanzada que el mundo occidental haya producido y 20 años de ingeniería subterránea diseñada con un único propósito: hacer que esa tecnología fuera completamente irrelevante. Las consecuencias de lo que ocurrió bajo tierra ya están transformando los precios del petróleo, los cálculos del transporte marítimo global y las opciones estratégicas de Washington, de maneras que la mayoría de los titulares aún no han comenzado a explicar. Si quiere entender los verdaderos mecanismos que están transformando nuestro mundo en este momento, acompáñeme hasta el final, porque esto va mucho más allá de un informe de batalla. La primera señal de que algo había cambiado de forma fundamental no vino de una conferencia de prensa, ni de declaraciones oficiales, ni de la habitual cascada de portavoces gubernamentales llenando los estudios de televisión. Vino del silencio. El gobierno israelí no dijo nada sustancial durante horas después de que la magnitud de las pérdidas quedara clara dentro del mando militar. Y en el mundo del poder duro y la reputación militar, esa clase de silencio comunica más que cualquier discurso preparado. Los gobiernos que ganan anuncian de inmediato. Los gobiernos que absorben algo que aún no entienden guardan silencio. Ese silencio fue el primer dato que indicó a los analistas serios que algo históricamente significativo acababa de ocurrir bajo el suelo del sur del Líbano. Mientras los cuerpos de soldados de élite eran evacuados de las colinas libanesas bajo la cobertura de la oscuridad, algo igualmente tectónico se desarrollaba en un frente completamente diferente. Irán había presentado formalmente una demanda de compensación de 270.000 millones de dólares dirigida simultáneamente a Israel y a Estados Unidos. Esa cifra representa más de la mitad del Producto Interno Bruto anual de Irán. No fue un número elegido al azar. No fue teatro retórico. Fue un misil económico calculado, lanzado exactamente en el mismo momento en que la trampa militar se activaba bajo tierra. El mensaje de Teherán estaba escrito en el lenguaje que el poder entiende sin necesidad de traducción. Ustedes eligieron este conflicto. Ahora absorberán todo su costo. 2 campos de batalla separados, 2 formas diferentes de presión coordinada, una física y subterránea, la otra legal y económica, detonando exactamente en el mismo momento histórico. Esa simultaneidad no fue coincidencia, fue el producto de décadas de arquitectura estratégica paciente. Para entender cómo llegamos a este punto de inflexión, hay que retroceder unas semanas hasta febrero de 2026. Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña militar coordinada contra la infraestructura nuclear y militar iraní con una ambición sin precedentes en la historia moderna de ese conflicto. En una de las acciones más audaces de la operación, la inteligencia israelí localizó y eliminó al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, el hombre que había guiado a la República Islámica durante más de 3 décadas y que había pasado esos años construyendo silenciosamente la red más sofisticada de grupos aliados regionales
que Oriente Medio había visto jamás. La reacción de esos grupos fue inmediata, abrumadora y de forma crucial, exactamente como Teherán había planeado que se desarrollara. Hezbollah, el instrumento más poderoso de Irán en el Mediterráneo Oriental y la fuerza militar no estatal más capaz del planeta, respondió sin un solo momento de vacilación. Lo que había sido fuego esporádico de cohetes se transformó de la noche a la mañana en un bombardeo sostenido contra múltiples objetivos en el norte de Israel simultáneamente. Lo que comenzó como represalia se convirtió en una escalada que ni Washington ni Tel Aviv pudieron controlar o contener completamente. Israel respondió con la doctrina que siempre había funcionado antes: ataques aéreos masivos, movilización a gran escala de fuerzas terrestres y la aplicación de una superioridad tecnológica y numérica aplastante. En pocas semanas, el ejército israelí había activado 5 divisiones completas y lanzado la Operación Segundo Escudo en territorio libanés. La Brigada Golani, con sus boinas marrones y 78 años de historia militar ininterrumpida, fue designada para liderar el avance ofensivo. La suposición dentro de la estructura de mando israelí era lógica, basada en cada guerra anterior que habían librado y ganado: entrenamiento superior, tecnología superior, inteligencia superior. Estos factores siempre habían sido decisivos, pero esa suposición contenía un error fatal de cálculo que estaba a punto de costar cientos de vidas antes de que llegara el siguiente amanecer. Mientras tanto, Irán movía simultáneamente piezas en el tablero diplomático con aquella demanda de compensación calculada hasta el último decimal. La cifra de 270.000 millones no fue inventada en una reunión política. Representaba costos documentados: refinerías destruidas, puertos dañados, infraestructura civil borrada durante la campaña de bombardeos. Esta presión dual coordinada, militar bajo tierra y económica en foros internacionales, reveló una sofisticación estratégica que los analistas occidentales habían subestimado constantemente durante años. Lo que los satélites fotografiaron ardiendo sobre la superficie de Irán durante la campaña israelí eran en gran medida señuelos, activos diseñados desde el principio para ser sacrificados, filmados y presentados al mundo como evidencia de una acción decisiva. Las verdaderas capacidades militares de Irán permanecían intactas, protegidas dentro de complejos subterráneos como Eagle 44, excavados en el lecho rocoso de montañas enteras. Esa misma lógica de ocultamiento paciente y engaño estratégico había sido aplicada con igual disciplina durante 20 años de construcción bajo el sur del Líbano. Hezbollah no reaccionó a la ofensiva israelí con desesperación improvisada. Reaccionó con la precisión de una organización que había pasado 20 años preparándose exactamente para este momento. Debajo de la superficie del sur del Líbano habían construido algo que la palabra túnel no describe adecuadamente. Era una ciudad subterránea, centros de mando operativos, depósitos de armas, hospitales de campaña y redes de túneles interconectados que se extendían por decenas de kilómetros en todas las direcciones. Algunos puntos de entrada estaban ocultos dentro de tiendas civiles ordinarias que habían operado durante años en la superficie sin generar alertas de inteligencia, sin atraer vigilancia, funcionando como establecimientos comerciales normales en calles normales del Líbano. Un centro de mando operativo funcionaba debajo de una tienda de ropa en un distrito comercial, el tipo de ubicación que ningún algoritmo de selección de objetivos ni ningún satélite había marcado como un activo militar. Ese nivel de ocultamiento representaba un desafío para el cual la doctrina militar israelí simplemente no estaba diseñada. La brigada Golani entró en esos túneles llevando consigo la confianza de décadas de victorias. Estos no eran soldados comunes,
Eran combatientes altamente seleccionados, entrenados en las técnicas de guerra urbana más avanzadas disponibles para cualquier ejército del mundo, pero a 25 metros bajo tierra, equivalente a descender 8 pisos bajo el nivel de la calle dentro de roca sólida e ingenierizada, la superioridad aérea israelí se volvió completamente inútil. Los F-35 que circulaban a 30.000 pies de altura se convirtieron en espectadores costosos de una batalla que no podían influir. Las municiones guiadas de precisión, cada una con un costo de cientos de miles de dólares, no encontraban objetivos que pudieran alcanzar. Los tanques Merkava, considerados entre los vehículos blindados más avanzados jamás producidos, se encontraron maniobrando en pasadizos donde la distancia de combate se medía en metros y no en kilómetros. En esos corredores claustrofóbicos, los miles de millones de dólares invertidos en superioridad tecnológica dieron paso al combate cuerpo a cuerpo, donde la única moneda que importaba era el entrenamiento, la posición y la ventaja de conocer el terreno. Y allí, en la oscuridad, esperaba la fuerza Radwan de Hezbollah, no una milicia regular con entrenamiento básico, ni guerrilleros actuando por instinto, sino soldados que habían estudiado las tácticas israelíes durante años, con la misma disciplina analítica que los académicos militares aplican en las academias de guerra. Soldados que conocían cada cruce, cada zona de muerte preparada, cada túnel lateral y cada pozo vertical, porque ellos mismos los habían excavado con sus propias manos. Habían preposicionado suministros de munición, estaciones médicas de emergencia y líneas redundantes de comunicación específicamente para esta confrontación. Su concepto estratégico original, conocido como conquistar Galilea, no contemplaba simplemente defender territorio libanés, sino penetrar en comunidades del norte de Israel en oleadas coordinadas. La campaña israelí de 2024 y la eliminación de varios comandantes superiores de Hezbollah alteraron ese cronograma, pero lo que no destruyeron fue la infraestructura física ni la determinación de los combatientes que permanecieron bajo tierra esperando con la paciencia que exige la estrategia asimétrica. El alto el fuego negociado entre 2024 y 2025 le dio a Hezbollah exactamente lo que necesitaba para reconstituirse por completo. Cada día de tregua significaba convoyes de suministro cruzando la frontera siria cargados con misiles antitanque iraníes de última generación. Cada semana significaba nuevos reclutas completando programas acelerados de entrenamiento en combate subterráneo, específicamente diseñados contra fuerzas blindadas convencionales. Cada mes significaba ingenieros reforzando secciones dañadas de túneles y excavando nuevas rutas de escape y comunicación lateral. Lo que los analistas israelíes interpretaron como un enemigo debilitado y desmoralizado era en realidad una fuerza regenerándose metódicamente por debajo de la visibilidad satelital, más allá del alcance de cada herramienta de inteligencia apuntada hacia ella. Este error de cálculo tiene el mismo aroma que octubre de 1973, cuando Israel desestimó señales claras de movilización militar egipcia hasta que fue casi demasiado tarde. El patrón se repite a lo largo de la historia con una regularidad inquietante. Exceso de confianza en la superioridad tecnológica combinado con desprecio institucional por la capacidad de un adversario para adaptarse, aprender y esperar. La aldea de Bint Jbeil tiene un peso simbólico específico en este conflicto que el análisis puramente militar no puede capturar. En el año 2000, cuando las fuerzas israelíes se retiraron del Líbano después de 18 años de ocupación, Hassan Nasrallah declaró la victoria en el estadio de esta ciudad frente a miles de seguidores eufóricos. En 2006, la batalla en sus calles se convirtió en uno de los enfrentamientos más sangrientos de aquella guerra de 34 días. En marzo de 2026,
La historia regresó a Bint Jbeil con una intensidad que superó todos los precedentes documentados. Paracaidistas de la 98A División, junto con unidades especiales Yahalom, avanzaron para establecer un cerco completo alrededor del perímetro urbano. La estrategia israelí parecía sólida sobre el papel: evitar un asalto frontal inmediato, cortar las líneas de suministro, forzar la evacuación civil y crear las condiciones para una reducción controlada de la posición defensiva. Las unidades blindadas avanzaron por la carretera principal y se posicionaron a menos de 300 metros del estadio donde Nasrallah había proclamado su victoria. Por un breve momento, el mando israelí creyó que su doctrina de armas combinadas se estaba ejecutando exactamente según lo planeado. Entonces, el propio suelo pareció despertar. Cuando elementos de la brigada Golani descendieron a los sistemas de túneles, cruzaron un umbral hacia un mundo construido específicamente para destruirlos. Los pilotos de F-35 sobrevolando a gran altitud se volvieron irrelevantes. Los operadores de drones observando imágenes de alta resolución desde arriba solo veían tejados mientras sus compañeros morían bajo tierra sin posibilidad alguna de recibir apoyo aéreo. Los tanques Merkava Mark IV, de $4 millones cada uno, orgullo de la industria militar israelí, quedaron atrapados en pasadizos donde la distancia de combate era de apenas 3 metros. En ese entorno, un fusil de asalto en manos entrenadas valía más que cualquier sistema de armas avanzado que el dinero pudiera comprar. La fuerza Radwan que esperaba en esos corredores representaba algo cualitativamente diferente de cualquier adversario que Israel hubiera enfrentado en las últimas 2 décadas. Estos combatientes habían sido forjados en los campos de batalla sirios, recibieron instrucción directa de oficiales de la Guardia Revolucionaria iraní, con experiencia operativa en múltiples conflictos simultáneos, y habían memorizado el sistema de túneles de la misma manera en que un pianista memoriza una composición, no intelectualmente, sino físicamente, instintivamente, en la oscuridad. El fallo de inteligencia no fue simplemente técnico, fue estructural. Las estimaciones israelíes situaban la fuerza de combate de Hezbollah en el sector sur entre 6 y 7 mil combatientes. Esa cifra tuvo que ser revisada dramáticamente durante el propio combate, elevándose a entre 18 y 25 mil combatientes activos y preparados. La diferencia entre esos dos números no es un simple margen de error, es la diferencia entre una fuerza defensiva manejable y una arquitectura militar que había estado creciendo silenciosamente durante años bajo el radar de todos los sistemas de vigilancia dirigidos hacia ella. Cada pasada satelital, cada intercepción de señales, cada red de informantes había fallado en captar la verdadera magnitud de lo que se había ensamblado bajo tierra. Esto no fue Hezbollah escondiéndose mal y teniendo suerte. Fue Hezbollah ejecutando una disciplina de seguridad operacional de 20 años con una consistencia que incluso organizaciones militares profesionales rara vez mantienen durante 20 meses. El combate dentro de los túneles alcanzó una intensidad que veteranos que habían servido en el Líbano en 2006 y en múltiples operaciones en Gaza dijeron no haber visto jamás en décadas de servicio. Los comandantes reportaron emboscadas emergiendo de pozos verticales y pasadizos laterales que no aparecían en ningún mapa de inteligencia disponible. Zonas de muerte previamente preparadas canalizaban a las unidades israelíes hacia puntos donde el fuego cruzado las esperaba desde múltiples ángulos simultáneamente. La oscuridad, el polvo y el eco distorsionado de las explosiones en espacios confinados creaban una desorientación para la cual ningún régimen de entrenamiento convencional puede preparar completamente a un soldado.
Los sistemas de visión nocturna y las comunicaciones electrónicas sufrían interferencias debido al ambiente denso, húmedo y saturado de partículas de aquellos pasajes subterráneos. La batalla se redujo a su forma más primitiva y antigua. Hombres contra hombres en corredores donde cada ventaja tecnológica que el gasto militar occidental había comprado durante 50 años simplemente dejaba de funcionar. Mohammad Marandi, el analista iraní cuya voz tiene un peso significativo en los círculos estratégicos de Teherán, articuló la perspectiva persa en entrevistas recientes con una precisión que exige ser tomada en serio independientemente de las simpatías políticas de cada uno. Las potencias occidentales, argumentó, confundían sistemáticamente superioridad tecnológica con superioridad estratégica, un error que la historia ha castigado repetidamente y sin excepción. Irán y sus aliados operan bajo horizontes temporales medidos en décadas. Washington planifica en ciclos electorales de 4 años, sujeto a presiones políticas internas que cambian con cada ciclo de noticias. La demanda de 270.000 millones representa no solo compensación, sino el establecimiento de un precedente legal para futuros conflictos iniciados unilateralmente por potencias externas. Teherán calcula que Estados Unidos eventualmente elegirá la negociación antes que seguir sosteniendo a un aliado incapaz de lograr victorias decisivas contra fuerzas aliadas que han invertido generaciones enteras en preparación. Esta paciencia estratégica contrasta fuertemente con las presiones políticas internas que enfrentan los gobiernos democráticos cuando las bajas militares se acumulan en operaciones prolongadas. El tiempo, según el marco conceptual de Marandi, favorece sistemáticamente a quienes están dispuestos a absorber costos que sus adversarios consideran políticamente insostenibles. La lógica es históricamente fría, pero internamente coherente. Las democracias occidentales tienen una tendencia documentada a perder guerras de desgaste contra adversarios autoritarios, dispuestos a soportar pérdidas que colapsarían el apoyo público en sociedades abiertas. El paralelo con Vietnam, que los estrategas iraníes han estudiado con meticuloso cuidado, ofrece lecciones que Washington preferiría olvidar, pero no puede ignorar responsablemente. Estados Unidos mató a cientos de miles de combatientes en el sudeste asiático y destruyó infraestructura valorada en billones de dólares durante más de una década de compromiso. Sin embargo, perdió la guerra porque el costo político finalmente superó cualquier objetivo estratégico que pudiera justificarse ante una población estadounidense que ya no estaba dispuesta a seguir pagando el precio. Hezbollah e Irán han internalizado esa dinámica y han construido toda su estrategia regional en torno a replicarla. Los mercados globales absorbieron el impacto con una velocidad que reveló cuán integrada se ha vuelto nuestra arquitectura financiera. El crudo Brent subió $17 por barril en las 48 horas posteriores a que comenzaran a circular filtraciones sobre las pérdidas israelíes en las salas de negociación. Las rutas comerciales del Mediterráneo Oriental, que transportan el 15% del comercio mundial, entraron inmediatamente en clasificación de riesgo elevado. Las primas de seguro marítimo para buques de carga que transitan aguas cercanas al Líbano se triplicaron en una semana, según datos de Lloyd's de Londres. Los inversionistas institucionales comenzaron a retirar capital de toda la región del Levante, incluyendo proyectos de infraestructura valorados en miles de millones que representaban el optimismo económico de un momento más estable. Las cadenas de suministro que conectan Asia con Europa a través del Canal de Suez ahora enfrentan cálculos de riesgo que no existían hace apenas 6 meses. Las corporaciones multinacionales están revisando silenciosamente sus planes de expansión en Israel, Jordania y Egipto, mientras la incertidumbre prolongada transforma modelos de inversión
que asumían cierto grado de estabilidad regional. Lo que ocurrió bajo tierra en el sur del Líbano ya está influyendo simultáneamente en decisiones tomadas en juntas directivas de Shanghái, bancos de Frankfurt y pisos de negociación de Nueva York. Le Khaybar Shikh, ainsi que les missiles Sumar et Hov, sont présentés comme des systèmes entièrement développés en Iran. Selon cette analyse, l'ensemble de leur chaîne opérationnelle, base de données de ciblage, logiciels de planification et navigation indépendante des satellites, reposerait sur des capacités nationales sans dépendance critique à des fournisseurs extérieurs susceptibles d'interrompre les opérations pour des raisons politiques. Cette situation est mise en contraste avec les systèmes israéliens de munitions de précision, décrits comme fortement dépendants de composants américains et de chaînes d'approvisionnement contrôlées depuis les États-Unis. Cette dépendance introduirait une vulnérabilité logistique en cas de perturbation prolongée. Dans ce contexte, la réponse militaire américaine est présentée comme contrainte par des limites logistiques importantes. Après la destruction de stocks de munitions et la dégradation d'infrastructures portuaires et aéroportuaires, les options de réapprovisionnement deviennent plus complexes. Le transport aérien reste limité par la capacité des bases, tandis que la majorité des munitions lourdes nécessitent un acheminement maritime dépendant d'infrastructures portuaires opérationnelles, elles-mêmes affectées. Le remplacement de volumes importants de munitions, notamment plusieurs centaines de milliers d'obus, est décrit comme un processus de plusieurs mois, compte tenu des limites actuelles de production et de transport. La production américaine, suffisante en temps de paix, serait sous pression face à des besoins simultanés sur plusieurs théâtres d'opération. Ainsi, la situation évoluerait d'une logique de réapprovisionnement rapide vers une gestion de crise prolongée, marquée par des arbitrages sur le niveau de soutien possible. Cette contrainte logistique influencerait directement les capacités opérationnelles sur le terrain. Le modèle iranien est décrit comme reposant sur une autonomie industrielle complète, permettant un maintien continu des opérations sans dépendance externe. À l'inverse, le modèle israélien repose sur un flux constant de réapprovisionnement extérieur, efficace en temps normal, mais fragilisé en situation de conflit prolongé. Selon cette lecture, l'écart entre autonomie industrielle et dépendance logistique devient un facteur stratégique majeur. Il affecte non seulement les capacités militaires immédiates, mais aussi l'équilibre régional et les perceptions internationales des rapports de force. Les implications de cette dynamique dépasseraient le cadre régional, influençant les analyses stratégiques d'autres puissances et les révisions de doctrines de sécurité. Enfin, cette situation soulève des questions sur la résilience des architectures militaires modernes face à des conflits prolongés et intensifiés.